En materia de introducción a la ingeniería en petróleo, vamos a hablar sobre el origen del petróleo. Desde los comienzos de la explotación petrolera en el año de 1859, como negocio internacional, los geólogos, ingenieros y químicos se han dedicado tiempo a estudiar e investigar los procesos y elementos responsables del origen. El petróleo es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica de zooplancton o algas, depositados en grandes cantidades en fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico. Fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Teorías inorgánicas. Según estas teorías, el petróleo se formó por reacciones netamente químicas, es decir, sin intervención de agentes vegetales o animales. En esta teoría se mencionan como principios la teoría del carburo y la teoría a base de carbonato de calcio, sulfato del calcio y agua caliente. La teoría del carburo se fundamentó por experimentos de laboratorio, mediante los cuales los carburos de calcio, hierro y otros elementos se producían hidrocarburos al estar con la presencia con el agua. Se presumía de la existencia de grandes cantidades de calcio, hierro, aluminio y entre otros elementos. Producía carburos a grandes profundidades al entrar en contacto con el agua caliente, que a través de las grietas de la tierra, los compuestos de hidrocarburo así formados llegaban a la superficie en forma de gas o líquido. Teoría de carbonato de calcio, sulfato de calcio y agua caliente. Algunos investigadores propusieron esta teoría apoyados en la idea de que estos dos compuestos, calcio, carbono, oxígeno 3 y calcio, azufre, oxígeno 4.2, H2O, abundancia y asociados con la naturaleza, eran capaces de producir los constituyentes del petróleo en presencia con el agua caliente. En las teorías orgánicas se basan en la participación de residuos vegetales o de animales en el proceso químico bacteriano o de decomposición. Hay científicos que dicen que la formación del petróleo solo es de origen vegetal y hay otros que dicen que es de origen animal. Se ha llegado a la conclusión de que puede ser uno o otro y quizás también puede ser la combinación de ambos. Las teorías orgánicas tienen los dos siguientes argumentos: la teoría vegetal y la teoría del carbón. La teoría vegetal: la inmensa abundancia de algas y plantas marinas en las costas, mares y océanos representa el suficiente material para formar el petróleo si se procesa adecuadamente. Partiendo de la formación del carbono, las plantas terrestres representan una gran abundancia en las lagunas, pantanos y en las bahías cerradas para formar todos los componentes del petróleo, es decir, que tienen todos los ingredientes para transformarse en petróleo. Por experimentos de laboratorio se ha determinado que por destilación de los tipos de carbón, bituminoso y lignítico, se obtienen hidrocarburos equivalentes a los compuestos del petróleo en el mundo. Fue el coronel Edwin Drake quien descubrió el primer pozo petrolero en el mundo en el año de 1859, en el cual logró extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. También ayudó a crear el mercado del petróleo en el mundo, luego de separar la querosina o también llamado querosén del mismo. Historia del petróleo en Venezuela. Antes de la llegada de los españoles, los nativos ya conocían el petróleo pero con el nombre de mene. Lo utilizaban para permeabilizar sus canoas y alumbrarse. En el año de 1799, Alejandro Humboldt descubrió un manantial de petróleo en la península de Arayá. En el año de 1839, el gobierno ordenó a José María Vargas a que investigara este nuevo producto, llegando a la conclusión de que esta materia era mucho más rica que el oro, debido a la gran posibilidad de uso que tenía. En la época, el petróleo se utilizaba para cosas muy sencillas y su explotación era muy rudimentaria. No se explotaba en forma industrial como es hoy en día. En el año de 1875, en la hacienda La Alquitrana, perteneciente a Manuel Antonio Pulido,
encontró un pozo petrolero. A raíz de esto, en el año de 1878, se formó la primera industria del petróleo en Venezuela, llamada Petrolera del Táchira. El petróleo está el liviano, mediano, pesado y extrapesado. El liviano es el que tiene una mayor gravedad de 31,1 grados API, bajo contenido de cera, como por ejemplo gasolina, aceites, etc. API significa American Petroleum Institute. Mediano posee una gravedad entre 22,3 y 31,1 grados API. El pesado posee una densidad entre 22,3 y 10 de gravedad API. El extrapesado, su gravedad es de menor de 10 grados API. Composición química del petróleo. El petróleo se compone de una mezcla muy compleja de hidrocarburos, compuesta por azufre y oxígeno. Los hidrocarburos pueden separarse por una destilación fraccionada, de la cual se obtienen aceites ligeros como gasolina, vaselina, asfalto, parafinas y aceites pesados. Algunos de los compuestos del petróleo son como el carbono, que oscila entre un 84 y 87%, el hidrógeno entre un 11 y 14%, el azufre entre un 0 y 2%, y por último el nitrógeno, que es un 0,2%. Circulan dos condiciones: los organismos vivos, tales como los animales muertos, algas, bacterias y plantas, sufrieron una descomposición en las profundidades de la corteza terrestre y marítima. Los fósiles o rocas sedimentarias, que también sufrieron una descomposición entre ellas mismas y se formó este líquido viscoso. Características de industrialización y comercialización del petróleo. De industrialización. Pasa por dos etapas. La primera etapa es el estudio del suelo geológico para la perforación. La segunda etapa es la perforación, y esta requiere de maquinarias, y de ellas depende cuánto va a durar el trabajo, si de 3 a 6 meses. La explotación de esta concluye con la etapa de producción. Una vez obtenida este tipo de clasificación del petróleo, se empieza la derivación de ellos, como por ejemplo aromáticos, detergentes, gasolina, aceites, etc. Una vez finalizada la producción, ahora pasamos a las características de comercialización. Se traslada estos productos a las industrias comerciantes y éstas se encargan de vender este producto a los consumidores. Sin más nada que decir, muchísimas gracias.